Alberto Fernández ahora en República Dominicana, donde dio algunas pautas sobre la política exterior de la Argentina. Por eso, para hablar de estos temas, porque yo mucho no entiendo, vamos a hablar con Fernando Estrefase, que es secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos aclare un poco estas cuestiones de relaciones exteriores y por su posición también dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por su cercanía a Horacio Rodríguez Larreta, cuál es la perspectiva también que vemos dentro de las ideas posibles de gobierno, la relación que va a tener Argentina a partir de diciembre de este año, ¿no? Es decir, vamos a seguir con esa política exterior argentina y la perspectiva de una alianza con los amigos en América Latina, con China y Rusia, o vamos a tratar de cambiar un poco las relaciones exteriores. Fernando, te saludo. Diego Armesto aquí. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Caminando, yendo hacia Soldati para una reunión con Horacio. Ah, bueno, bárbaro. Sí, ahí estoy viendo que está en estos momentos asumiendo Bursaco como ministro de Seguridad porteño. Claro. Pregunta técnica. ¿Cómo ves la política exterior argentina? Bueno, la veo a partir del ejercicio de estos últimos 3 años del presidente Fernández y su gobierno muy deteriorada, probablemente en la medida, el indicador más sencillo de entender la política exterior de un país, que es la confianza internacional. Sí, Estos 3 años y algo de presidencia de Fernández estuvieron marcados por la inconsistencia, es decir, hacer una cosa y luego hacer lo contrario. La mala praxis también, el no entender cómo funcionan algunas cuestiones de política internacional, por ejemplo, haber pedido un apoyo excepcional de los Estados Unidos para acordar con el FMI el año pasado, y 10 días después ir a Rusia claro, y sí, decirle al presidente Putin que Argentina podía ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Pero además hacerlo días antes de que pasara lo que todo el mundo ya sabía que iba a pasar, que es la la guerra invasión de con Rusia a Ucrania. Ucrania, lo cual después puso al gobierno en la inconsistencia de querer probablemente condenar pero no poder, entonces no llamaba a la invasión. Y las otras inconsistencias más recientes son, eh, por ejemplo, hacer un foro de derechos humanos la semana pasada, en donde no tienen voz los actores de la región que más sufren el déficit de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sí, Entonces, la palabra inconsistencia es probablemente la peor, eh, digamos, el peor déficit que una política exterior puede tener, porque los socios internacionales, te diría más, Diego, mira, paradójicamente, sí, privilegian más, quizás incluso una posición contraria a algunos temas que ellos impulsan, pero consistente en el tiempo de manera de tener certeza. claro. El presidente Fernández practica la política exterior de decirle a cada uno lo que quiere escuchar, y eso, como en la vida, nunca No, no funciona. funciona, obvio. Ahora la política exterior, porque a veces vos escuchás los discursos y es la multipolaridad, es la bipolaridad, es una globalización media sui generis que inventa Alberto Fernández, porque me causa gracia y coincido con vos la semana pasada en un Congreso de Derechos Humanos donde hablan solo ellos y se escuchan ellos, que esto es lo malo de la política también. Ahora está en República Dominicana hablando de la crisis global, la crisis financiera, pero ahora se tomó un avión y se fue a Nueva York para juntarse con Biden. Y Massa sale corriendo para ir a Washington para también sacarse la foto. ¿No te llama la atención que también la política exterior de los que nos reciben también? No me parece que es como que te toman en chiste. Mira, a esta altura poco me llama la atención porque ha sido una práctica repetida del gobierno. Yo te diría que el denominador común, la forma de explicar esta inconsistencia, es entender que para el gobierno de Alberto Fernández la ideología y el prejuicio mandan en materia de política exterior y no tanto el interés nacional o la agenda de desarrollo de la Argentina. Por ejemplo, el año pasado también, post pandemia, al presidente lo invitaron al G7, los principales líderes del Sí, G7, para hablar de seguridad alimentaria y de seguridad energética, dos temas de importancia global en donde la Argentina puede ser protagonista.
terminó yendo a esa reunión para leccionar sobre la arquitectura del poder mundial, el sistema financiero. Es como que te invitan a tu casa para hablar de algo y vos salís con cualquier otro tema. Con lo cual la Argentina se perdió una enorme oportunidad ante los líderes del G7, mostrarle cómo la Argentina definitivamente puede ser protagonista en materia de provisión de alimentos y energía. Claro. El mundo hoy, Diego, nos está abriendo una oportunidad en términos de sectores estratégicos que el mundo demanda y Argentina tiene, solo comparable a lo que fue en su momento, hace más de 100 años, la condición de granero del mundo, ¿no? Hoy, por supuesto, para vender muchas más cosas que cereales. Sí. Producto de varias cosas, producto de la guerra en Ucrania, que quitó del sistema productivo a la pampa ucraniana, que es una de las zonas más fértiles del mundo, producto del cambio climático, producto de algunas macro tendencias como la transición energética. Vos sabés que para el 2035 Europa ya dictaminó que no van a circular más autos a combustión, lo cual quiere decir que van a funcionar con baterías eléctricas. Esas baterías eléctricas llevan litio y ese litio lo tenemos. Exacto. Entonces ahí hay una enorme oportunidad. Pero para realizar todas estas oportunidades, alimentos, energía, minería, turismo, donde somos una región de paz a contraestación de países emisores, para realizar todas estas oportunidades hace falta inversiones, para esas inversiones hace falta confianza, y todo eso es lo que el gobierno de Alberto Fernández no genera. Que lo generás también con una política exterior clara y concreta que sepa para dónde vamos. No que, como dijiste vos, que es el tío que llegó a las 12 de la noche en Navidad y no sabe qué estás haciendo y te dice todo que sí. Sí, me parece que es interesante la propuesta que vos te diciendo. Ahora, una pregunta más, así te libero que estás llegando. Recordamos, estamos hablando con Fernando Strafase, secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio de Macri de ayer, perdona que te mete un poco en la política. No, encantado, pero con mucho gusto. Me gustaría saber si es una posición que equilibra, que genera nuevos liderazgos en Juntos por el Cambio, que da una perspectiva que dentro del sector de Horacio y bueno, y también de Patricia, es decir, ¿cómo la ves y cómo la ven ustedes esta no candidatura del expresidente Macri? Bueno, en primer lugar, como un ejercicio de estadismo, de condición de estadista que Macri viene mostrando ya hace tiempo, y también de disrupción de la política como la conocemos, ¿no? Como la conocemos, as usual, como dicen en inglés, porque así como Macri disrumpió el sistema político argentino hace más de 20 años, creó una tercera fuerza, frenó al kirchnerismo, hoy vuelve a poner una vara muy alta en términos de la conducta de los líderes, en este caso promoviendo el protagonismo de otras personas de un equipo que él mismo ayudó a formar. Sí. Así que lo vemos como un ejercicio de estadista que le recuerda a Juntos por el Cambio, como lo dijo él en su mensaje, que el equipo siempre puede más que un personalismo, que pone a los candidatos que quieren ser presidente, entre ellos Horacio, con quien yo trabajo y aspiro y creo que tiene las mejores condiciones, pero en la situación de explicarle a la sociedad por qué creen que deben ser los indicados, en el caso de Horacio yo tengo argumentos muy claros, y que lo pone a él en un lugar de ayudar a la Argentina en materia internacional, por ejemplo, como condición de un expresidente que Argentina todavía nunca tuvo en términos de ese prestigio internacional que Mauricio Macri ostenta. Así que definitivamente es un paso de un salto superior de calidad institucional. También tiene repercusiones, me imagino, hacia el oficialismo, porque le demuestra a Mauricio Macri con esto al oficialismo que en Juntos por el Cambio hay una capacidad de renovación del liderazgo, mientras en el oficialismo se discuten a sí mismos incluso el 24 de marzo. Sí, me parece que es muy destacable lo que hizo Mauricio Macri ayer. Sí, aparte todos, si ves los medios hoy, en el oficialismo están pidiendo la cabeza entre ellos mismos, es una cosa rarísima que me da la sensación de que Macri también tiene un gesto de generosidad para decir, bueno, a ver, concluyo acá, que siga alguien, y lo que, a ver, a mí como ciudadano, lo que me llamó la atención y creo que es interesante, yo lo dije en una breve introducción que hice, esto de que todos se sumen al cambio. Es decir, más allá de los nombres propios, es decir, vamos por el cambio. Creo que eso es interesante porque empieza a producir en la gente una idea, más allá de, como dijo, el de los liderazgos mesiánicos o alguna locura irruptiva que pueda aparecer, creo que es interesante para todos nosotros.
Por eso me parece que es interesante y creo que lo que vos decís en cuanto a Horacio, y bueno, me parece que es parte de esta idea de un nuevo liderazgo también en Juntos por el Cambio. Sí, un nuevo liderazgo que va a tener que ser capaz, primero, de organizar el funcionamiento de la unidad de Juntos por el Cambio, una unidad que está consolidada de cara a la elección, pero que hay que ejercitar después de la elección también en el gobierno. No hay dudas que el próximo gobierno, en caso de ser electo Juntos por el Cambio, va a ser un gobierno de coalición. La Argentina tiene poca experiencia de trayecto de gobiernos de coalición y por eso hace falta un liderazgo integrador. Yo creo que Horacio cumple con esas condiciones porque así lo hace en la ciudad, así lo hizo durante 8 años. Y el otro gran factor integrador es la coincidencia alrededor de un plan de gobierno. Exacto. Horacio le está dedicando mucho tiempo, mucho más de lo que la gente sabe o se publica, a la inversión en el plan, en tiempo destinado a entender los temas y sobre todo a formular posiciones convergentes con el resto de Juntos por el Cambio, porque una vez que eventualmente Horacio sea presidente y Juntos por el Cambio llegue al poder, no es momento ni de improvisar ni de profundizar en ese momento, porque el tiempo te pasa por encima. Entonces, el liderazgo integrador, el perfil de liderazgo integrador de Horacio, su vocación de llegar a un plan convergente y su ejercicio y experiencia en el gobierno, a mí me parece, obviamente hablo desde mi subjetividad, Sí, obvio. que son cartas esenciales para quien vaya a gobernar el país en los próximos años. Bueno, eso es algo que siempre yo reclamo y digo, por lo menos alguien me va a decir el cómo. Y esto es importante, el cómo, saber cómo. Y esto me parece que es como decís, no trasciende, no se sabe, pero por lo menos alguien que está pensando él cómo resolver los problemas de la grave situación que tiene la Argentina hoy. Eso es algo loable por el lado de un dirigente político, ¿no? Es decir, me parece que a veces la velocidad de los medios te dice, solo se habla de candidaturas, pero nadie me está explicando el cómo. Entonces, esto me parece que es una faceta que aparece dentro del espacio de Horacio, que es interesante y que tendremos que escuchar y esperar su momento para las propuestas. Es que creo, Diego, que va a ser la gran pregunta de la elección, el cómo, porque el propio Mauricio Macri tiene una ascendencia definitoria en los contornos del para qué, el qué hacer y para qué eventualmente Juntos por el Cambio volvería al gobierno. Ahora, la gran pregunta es cómo lograr un cambio que perdure en el tiempo, Exacto. cómo lograr condiciones que hagan que la Argentina define un modelo de desarrollo que supone cambiar varias cosas de las que hay hoy, en materia de estabilización económica, reformas para el crecimiento, reforma educativa. Ahora, no solo se trata de aprobar un día las reformas, sino de que duren en el tiempo y que incluso los gobiernos que vengan no partan reinventando todo. En el video de lanzamiento de Horacio, él habla de, del cambio que perdura en el tiempo y de ser más que presidente, un buen presidente. Y para él, nos lo ha dicho varias veces, ser un buen presidente sería iniciar un punto de inflexión que no necesariamente termina con sus mandatos ni que hace todas las reformas, pero sí que inicia un camino que después otros gobiernos continúan. Exacto. Como hicieron en Brasil, por ejemplo, entre Fernando Enrique Cardoso y Lula, los chilenos a la salida de la dictadura de Pinochet con la Concertación, o en Uruguay mismo, donde cambian los gobiernos, pero los contornos del modelo de crecimiento continúan. Eso es lo que la Argentina no pudo lograr en los 40 años de democracia Sí. y lo que Horacio se propone iniciar eventualmente con un gobierno suyo. Fernando, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te voy a hacer algo. Un día tenés que venir acá 1 hora y nos tenemos que sentar a charlar tranquilo de todo esto que me fascina. ¿Eh? Con mucho gusto. Dale, te Con mando mucho gusto. un abrazo gigante. Gracias. Gracias, hasta Hablábamos luego. con Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.